La Semana Santa recoge buena parte de las tradiciones cristianas. Es tal vez para muchos millones de creyentes el momento más solemne. Durante este tiempo, millones de personas se dedican a conmemorar la muerte y la resurrección de Jesús y ponen al mundo a hablar de culpas, de privaciones y también de renovación. Estas historias tienen miles de años. Son historias que tienen un trasfondo histórico, religioso y costumbrista. Hoy hablaremos de sus orígenes y de cómo los papas han cambiado también muchas de estas tradiciones. Desde la coyuntura de las noticias y de las épocas, nos devolvemos en el tiempo. Esto es Memorias del Mundo, un video podcast disponible en YouTube y en todas las plataformas de audio. Teresita, siempre la Semana Santa es motivo de reflexión, es momento de pausa, para muchos de vacaciones, también hay que decirlo. Pero repito, es sin duda pues una conmemoración del mundo cristiano y que encierra una cantidad de significados que bien vale la pena en estos días de pausa, en estos días de reflexión, en estos días de oración para muchos, que hablemos de dónde viene la tradición de la Semana Santa, de la llamada Semana Mayor. Semana Mayor, o la llamaban también la Gran Semana. Hace siglos los cristianos la llamaban la Gran Semana, gran o mayor, porque todos los días había algo que celebrar. De ahí el tema de semana. Y empezaban entonces el lunes Santo. ¿Qué conmemoraban el lunes Santo? Esa gran pelea o discusión que tuvo Jesús en el templo. ¿Con los mercaderes? Sí, cuando llegó a Jerusalén y tuvo toda la discusión con los mercaderes. Entonces era el día que conmemoraban que Jesús había dicho que los mercaderes no y que el templo era el templo. ¿Qué conmemoraban el martes? El martes conmemoraban las parábolas. Era el día de las parábolas y de reflexionar sobre las grandes parábolas de Jesús. El miércoles es más divertido, de alguna manera. A ver. El miércoles le llamaban el día del espía. ¿Del espía? Sí, y conmemoraban a la tradición de Judas. El día que se fraguó, se pensó, se creó o se inventó Judas la traición a Jesús y que habló con los judíos. Eso le iba a decir yo, más el día de la traición. Es el día de la traición, pero le llaman el día de los espías, porque es que Judas era el espía de los judíos, de los del precisamente el templo, que estaban furiosos con Jesús, y fue el día que armó y maquinó toda la traición. Bueno, miércoles, jueves. El jueves es el Jueves Santo, es la Eucaristía. Ese es el día, uno de los más importantes, la Eucaristía se conmemora. Viernes Santo, la muerte. El sábado es un día de recogimiento porque se está en duelo. Y el domingo se conmemora tal vez de los días más importantes de la religión cristiana, la resurrección. ¿Esto qué origen tiene? Es decir, estamos hablando de hace cuántos siglos y cómo ha mutado en el tiempo y qué se ha mantenido. Los primeros escritos, porque había mucho que seguramente se transmitía en la vía oral, son del siglo IV, una monja que viajó a Jerusalén en esta época y vio que había celebraciones, que la gente se acordaba y entonces Pascua, el Domingo de Ramos, que por acá pasó Jesús, que acá lo crucificaron. Entonces ahí empezó ella a escribir sobre qué pasaba en esta semana y cómo se conmemoraba la vida de Jesús. Pero ha cambiado a lo largo de los siglos. Ha cambiado, ha tenido muchos cambios. Primero, ya para el siglo VII, V en España, VII como en Francia y en Inglaterra, ya había cristianos y ya se conmemoraba la Gran Semana. Fue cambiando y con la historia hay muchos países que solamente celebran jueves, viernes y el fin de semana. Sí, de hecho para muchos, pues es decir, los 3 días, los 3 primeros días de la semana son considerados días hábiles. Sí. En el caso pues de Colombia y de esta parte del mundo. Eso cambió después del medioevo, y sobre todo con la revolución industrial y el auge de países como Inglaterra. O sea, para no dejar tanto tiempo de pausa en la producción. Supongo. Porque había que trabajar, claro. No se podía dejar tiempo de pausa y eran protestantes y no eran católicos. Eso es interesante. Entonces cambia un poco el tema. Los protestantes no creen tanto en los santos, en la Virgen María, en todo lo que... En las tradiciones, digamos... Para ellos es Jesús y la vida de Jesús. Y son la palabra que se me viene a la cabeza, escuetos en su celebración. ¿De dónde viene, Teresita, también? Así como esas tradiciones, hay costumbres. Y hay costumbres y hay, ¿cómo se pueden llamar eso? Supersticiones que se fueron manteniendo
que dicen, mire, sobre todo el jueves y viernes santo, hay que prácticamente quedarse quieto, no bañarse, no jugar, no hacer nada que dicen ellos riña con la tradición cristiana. Lo más cercano al no bañarse que yo he encontrado una explicación Sí. viene de las Filipinas, que es un país muy católico. Y pues obviamente era parte del Imperio Español y lo que pasaba en un país pasaba en todo el Imperio Español. Y básicamente ellos decían que era muy mala suerte bañarse en una casa donde había un muerto, porque al bañarse con un muerto uno podía atraer las energías del muerto y que se le pegaran, ¿no? Cosas de ese estilo. Como raro eso. Y entonces Jesús es un muerto que está en la casa de uno el Viernes Santo. Entonces mejor no bañarse. Mejor no bañarse. Sí, hay otras que hablan de no jugar, no tener relaciones sexuales. No viajar, no moverse de su viajar, casa. no alegrarse. ¿Sabe que esa también me llamaba la atención? Que decían no reírse, no echar chistes. Repito, son tradiciones y costumbres que se han mantenido a lo largo de mucho tiempo. Eso era terrible cuando yo era chiquita porque yo estaba en vacaciones y yo quería ir a jugar y pasar contento. Y decían, hay que tomárselo con calma estos días. Sí. Cubrir los espejos de negro. Otra vez era esa tradición. Sí no me la sabía. Sí, y en algunas iglesias todavía lo hacen. Y es la tradición otra vez de los muertos, de las energías y los espíritus y ese paso al mundo de los espíritus cuando hay muertos. Eso, digamos, a nivel de tradiciones y costumbres. A nivel de Iglesia Católica como tal, ¿qué tanto han cambiado esas tradiciones a lo largo de la historia? Y ahí son fundamentales los papas, que son los que dan línea sobre mantener o cambiar las tradiciones de la religión católica. Aquí hay varias. Empecemos por la palabra Pascua, que quiere decir paso. Sí. Pasó de significar para los judíos esa Pascua que Jesús fue a celebrar a Jerusalén, que fue cómo se libraron los judíos en Egipto cuando salió Moisés del paso del ángel de la muerte que mató a los primogénitos, una de las plagas que mandó Dios sobre Egipto para que pudieran liberarse los judíos. Eso era Pascua, el paso del ángel de la muerte. Entonces se liberaron los judíos y Jesús fue a celebrar eso. En el mundo cristiano, Pascua significa el mismo paso, pero es de la vida, de la muerte a la vida, la resurrección. Y se ha celebrado entonces por 2000 años, pero ha habido cambios. Ha habido cambios en esas celebraciones. Por ejemplo, el último cambio fue por Francisco el Papa. Sí. Y tiene que ver con el Jueves Santo. En el Jueves Santo existe la tradición de la lavada de pies. Sí. Y si bien la historia y la Biblia nos cuenta que fue María Magdalena que le lavó los pies a Jesús, hasta Francisco, las mujeres no podían participar de esos rituales. Absurdo, ¿no? Solamente los hombres. Francisco dijo, pero a ver, si fue María Magdalena, que participen las mujeres. Que eso es parte de los cambios que a muchos dentro de la misma iglesia les ha chocado de los que ha hecho Francisco. Claro. Pío XII también cambió el tema de las horas. Eso que tenemos ahora tan marcado que a las 3 de la tarde muere Jesús, sí, y que entonces esa es una hora en la que, primero mi mamá decía, siempre llueve. Sí. Y siempre hace mal día. Siempre Viernes Santo hace mal día y es un día como de vergüenza. Sí. Él le puso, Pío XII le puso en los años 50 horas a la Semana Santa. Que el sábado a medianoche resucita Jesús. Entonces ya después de la medianoche puede haber liturgias sábado para amanecer alegres. Domingo, claro. Sí. Que Jesús muera a las 3 de la tarde. Que antes de esa hora hay que hacer el Via Crucis y terminarlo de leer y de vivirlo antes de las 3 de la tarde. Le puso horario a la Semana Santa, por ejemplo. Teresita, esta Semana Santa, pues obviamente cobija al mundo cristiano. ¿Qué tanto influye en las demás religiones? Y se lo pregunto porque pues hay un mundo absolutamente interconectado, globalizado, donde pues casi que es indivisible. Muchas personas que son católicas cristianas que viven en países donde no hay necesariamente esa religión. ¿Cómo influye a las personas de otras religiones? Los cristianos lo celebran siempre, pero no todos en la misma fecha. Depende de los países. Por ejemplo, hablábamos de la Pascua judía. Por tradición, la Pascua judía se celebra el día de la primera luna llena después del equinoccio de primavera. ¿Y eso cuándo es? Entonces, este año es como por esta fecha. Ajá. El día de la luna llena, ese es el día del Pesaj, la Pascua. Como Jesús fue a celebrar la Pascua, toda la tradición cristiana dice, nosotros vamos a celebrar nuestra Pascua el primer domingo después de la luna llena, porque primero celebró Pascua Jesús y después murió. Entonces siempre va a ser después de la luna llena, que es cuando es Pascua judía. El primer domingo después de la luna llena, la primera después del equinoccio, porque es que hace 2000 años el tema de equinoccio, primavera, cosechas, todo eso regía en el mundo.
Pero los ortodoxos manejan todavía el calendario juliano. Juliano. Sí, no el gregoriano. Es decir, ellos se van por los meses de la luna, 28 días, para las fiestas grandes, no para la vida normal. Pero los ortodoxos en Grecia, en todos estos sitios, entonces no siempre coincide la Pascua ortodoxa ni la Navidad ortodoxa con la Navidad católica o la Pascua católica. Este año van a coincidir por primera vez en mucho tiempo. Y eso ha sido importante porque el Papa Francisco nuevamente quiere ir a Nicea, en Turquía, Sí. en mayo, a celebrar los 1700 años del Tratado y Concilio de Nicea, donde se empezaron a poner fechas a la Navidad, a la Pascua, a la Cuaresma, a decir, unámonos todos y seamos uno solo los cristianos en el mundo. Es decir, unirnos a través del calendario cristiano. Sí. Teresita, puede sonar superfluo, pero todo al final hace parte de la historia de la humanidad. Las tradiciones de la comida. Y se lo pregunto porque se dice que en Semana Santa no se come carne roja, solo pescado. ¿Por qué? Porque Jesús comía pescado. Porque comer carne roja es más trabajo, porque es una falta de respeto contra Jesús, que comió su última cena y no volvió a comer. Es más, hay quienes no comen y hacen ayunos muy grandes también en Semana Santa. Estamos hablando de una tradición que se mantiene a lo largo de los años con una palabra que quiero su opinión para terminar, Teresita. La culpa. La culpa. El mundo católico tiene mucho de culpa. Desde que uno entra a la misa y dice yo he pecado, yo soy pecador, yo tengo culpa, la culpa. Y en Semana Santa esa carga de la culpa se siente en los países católicos. La gente hace promesas, deja de comer ciertas cosas, más allá de la carne en los viernes de Cuaresma o en Semana Santa, gente hace promesas y yo no voy a comer carne en toda la Cuaresma, yo no voy a comer chocolates o dulces, porque hay un sentimiento grande de culpa que yo creo que viene de que se dejó que Jesús lo crucificaran. Los cristianos que estaban con él, Pedro lo negó, que hay un gran sentimiento de culpa que no se hizo más por salvar a Jesús y a lo largo de los siglos se ha ido acumulando y acumulando y acumulando y hay que arrepentirnos de que no hicimos más en ese momento y eso ha cogido un peso propio en 2000 años. Teresita, porque las noticias también tienen historia. Esto es Memorias del Mundo, un video podcast disponible en YouTube y en todas las plataformas de audio. Boombox.